Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? En el día de hoy les traigo una entrevista con un periodista argentino que es conductor de radio y televisión y comentarista deportivo. Durante su carrera como periodista tuvo 7 coberturas en los Juegos Olímpicos, el de este año incluido, y los Juegos Paralímpicos, en donde se lo pudo escuchar por Teis Sport. Hoy estamos con Gonzalo Bonadeo. ¿Cómo andas, Gonzalo? Bien, muy ¿Todo bien, bien? todo muy bien, por suerte. Bueno, si te parece, para arrancar, me gustaría que nos cuentes un poco cómo comenzó primero tomar la decisión de estudiar periodismo deportivo, un poco de tus comienzos. Yo empecé cuando terminé el secundario, a los 18 años. Mi papá, que había trabajado en el diario La Nación hasta el año 71, lo echaron en ese entonces, pero le quedaba gente más o menos en contacto, entonces me preguntó si me interesaba. Yo no tenía nada especialmente definido, si bien iba a estudiar a partir de abril en un lugar que creo que ya no existe más, el Instituto Grafotécnico. Porque había pocas carreras periodísticas. De periodismo en ese entonces, carrera oficial, creo que estaba solamente en la Universidad de La Plata. Y bueno, digo, sí, a ver, yo empecé a estudiar básicamente, como tanta otra gente, para ver qué onda y como para que no me jorobara mucho en casa. Nunca había sido un buen estudiante tampoco antes, así que bueno, me comentó eso, como era ir a ver en el diario en aquel entonces, entrabas por dos carriles en deportes, uno era o partidos del ascenso de fútbol o partidos de rugby en el otro camino. A mí el rugby siempre me gustó mucho. Bueno, y tuve esa posibilidad. Me preguntaron antes de empezar con ese trabajo si me gustaba el hockey. Le dije que sí, que lo había visto el Mundial de Hockey del 78 de varones. En el 81, en marzo, se hizo el Mundial de Mujeres en Palermo, en Buenos Aires. Me preguntaron si hablaba idiomas. Le dije que sí, que hablaba muy bien inglés, bastante bien italiano, un poco de francés. Y bueno, y me dieron ese laburo. Y ahí ya, bueno, empecé a trabajar, ya me dio mucho entusiasmo estar en la redacción, tenía mucha gente que conocía mucho a mi viejo, entonces era como un poco como que me ahijaban y además había chicos de mi generación que empezaban de la misma manera que yo, así que fue muy cómodo empezar a trabajar ahí. ¿Y te acordás cuál fue el primer partido que te tocó transmitir? Sí, a ver, transmitir o cubrir, porque no estamos hablando de. Lo primero que hice fue diario, escrito durante 10 años. Sí, primero Eh, redacción, como recién nos contabas, pero bueno, ahora vos cubriste todo lo que es sí. en Teis Sport, todas las Olimpiadas, Ujú. va más que nada por ese lado. Si te acordás cuál Mira, fue. lo primero que yo hice en televisión fue a ver, en el año 89 no existía Teis Sports, no existía ESPN, no existía Fox. Eran canales de deportes que tenían cablevisión y el otro operador que se llamaba BCC, Video Cable Color. Un compañero del diario, Carlos Juvenal, me propuso ir a trabajar, a hacer una suplencia momentánea para, como sería, comentar partido de tenis que ya habían pasado un mes antes porque no se recibían en vivo. Eso fue lo primero que hice y en aire la primera transmisión fue en la semifinal, ese mismo año, en la semifinal del Abierto de Estados Unidos de tenis. ¿Y qué fue lo más impresionante o impactante que viste como periodista y hoy en día seguís recordando? Eh, a ver, tuve la suerte de ir a muchos lugares, de cubrir los principales torneos de tenis, de ir a Mundial de Rugby, ir a Mundial de Fútbol, Mundial de Atletismo, Mundial de Natación, Juegos Olímpicos, Panamericanos. Tuve mucha suerte en ese sentido. Y ahí es donde se dan las cosas más fuertes, ¿no? Más impactantes. Pero, eh, a ver, en realidad no es que me haya impactado puntualmente alguna cobertura en sí, sino llegar a lugares, haber llegado por primera vez a París, que fue en el año 85, haber ido por primera vez a Wimbledon, que era mi fantasía, fue el último Grand Slam que llegué a cubrir, el que yo primero quería ir, porque siempre me dio mucha idea ir a Londres, es mi ciudad favorita. Y así que te diría que haber ido a Wimbledon por primera vez, que fue días previos al torneo, no había casi gente, quedarme ahí a un borde en una cancha, canchas de césped, el césped recién nuevo, fresco y todo. Entre tantas cosas, ¿no? O sea, es como que es muy difícil. Uno tiene la idealización de las cosas, entonces de golpe decís, uy, qué maravilla poder estar en la final de un mundial de fútbol. Y sí, yo estuve en 4 finales mundiales finales mundiales de fútbol y estuvo buenísimo y todo muy lindo, pero en ese momento no sentí que fuera algo único y algo tan excepcional.
Sí tuve una sensación cuando vi mi primer partido de fútbol fuera de la Argentina, de mundiales, que fue en el 98 en Francia, eh, y fui a ver el partido inaugural, que fue Brasil-Escocia, en el Stade de France, y me acuerdo que me impactó mucho porque ellos inauguraron un sistema de sonido especial en el estadio, y me acuerdo que me impresionó mucho estar ahí sentado en la tribuna disfrutando de la previa, escuchar a los escoceses cantar el himno, que eran muy pocos, pero lo cantaban con mucho. Es un himno muy lindo, La Flor de Escocia. Eso fue un momento especial, pero fueron muchos por suerte. Bien, ¿y qué significa para vos transmitir hoy en día lo que es las Olimpiadas? A ver, en la previa siempre es un desafío porque sé que con el tiempo hemos construido un hábito en la gente, el hábito de que nosotros hacemos algo especial en los Juegos Olímpicos. Me toca a mí ser la parte más destacada, en parte porque lo vengo haciendo hace mucho tiempo, en parte porque tengo mis méritos, en gran medida porque soy el que más habla, digamos, el que más tiempo está al aire, pero, pero cada vez se asienta más la idea del trabajo en equipo, del trabajo grupal, y así como me da bastante ansiedad la previa, porque es un esfuerzo grande y por más que uno racionalmente crea que lo va a poder hacer, porque ya lo hice en este caso 7 veces, pasa el tiempo y no sabes si va a poder, si la próxima vez va a salir igual, si va a estar todo bien, si resistiré, si me cansaré, si aguantaré, si me voy a enfermar. Me pasó ya en Río que el día 1 me quedé afónico. Es un tema complicado, pero bueno, al poco tiempo lo primero que sucede es recordar que nosotros sabemos cómo hacerlo y es muy agradable en esta profesión encarar un desafío grande como es el de un Juego Olímpico y sentir que lo sabemos hacer de modo tal que la gente ya no concibe un Juego Olímpico sin que se lo transmitamos nosotros. Bien, ¿y cómo viste a los deportistas argentinos en estos Juegos tanto olímpicos como paralímpicos con el resto de las delegaciones? A ver, no hay. En general, yo trato de destacar que un Juego Olímpico, una delegación olímpica, la constituyen hombres, mujeres, profesionales y amateurs, deportes conjunto y deporte individual, deportes en el agua, deportes de pelota, deportes con raqueta, deportes con palo, deportes de contacto, artes marciales, a caballo, hay de todo en un Juego Olímpico, con armas, como el tiro o la esgrima. Entonces cada uno tiene su lógica, ¿no? No se puede englobar, o sea, uno diría, bueno, mira, China es una megapotencia. Sí, claro, pero si vos revisás las performancias de China en deportes colectivos, es mucho peor que la de Argentina. Obviamente son la megapotencia y en individuales arrasan. Entonces es como que cada cosa hay que separarla. No ha sido un Juego Olímpico especialmente bueno, sobre todo porque nos quedamos sin nos habíamos ya acostumbrado a los héroes individuales, ¿no? Peque Pareto, Sebastián Crismanich, de alguna manera Lange y Ceci Carranza, eh, a ver, Delpo, esta cosa de tener deportistas individuales siempre atrae, tener finalistas en atletismo, tener buenas actuaciones en natación. Bueno, no ha pasado por distintas cosas, la pandemia le pegó a cada uno de una manera diferente, a algunos le pegó bien, a otros le pegó mal, y además hemos tenido ya un desgaste y generaciones de atletas que ya no siguen. O sea, el tiempo pasa y por ahí nosotros no nos damos tanto cuenta porque por ahí seguimos haciendo cosas más o menos parecidas a las de hace 4, 8 o 12 años, pero para un deportista es muy distinto. Se queda sin su plenitud física y cuando haces la lista de deportistas retirados olímpicos argentinos, te das cuenta que son muchos los que han quedado ya en el camino, muy grandes, muy importantes y muy difíciles de reemplazar. Sí, yo creo que me parece que la pandemia también jugó una muy mala pasada, porque se podía ver Delfina Piñatielo, que mostraba cómo entrenaba. Eh, Sí, pero eso le ha pasado a mucha gente también, a muchos no, nadadores argentinos, a muchos nadadores extranjeros, a cada uno le pegó de una determinada manera. O sea, de la misma manera que hay que respetarlo Delfina, también hay que decir que Delfina cambió de entrenador durante este tiempo, cambió de sistema de entrenamiento, se fue unos cuantos meses a Australia también a entrenarse, cosa que otros no pudieron hacer. Le tocó un Juego Olímpico difícil y ahí hay algo que los deportistas, sobre todo los más jóvenes y los periodistas y todos y el público tenemos que entender. Eh, el deportista importa por lo que hace en la pileta, en la pista, en la cancha, no en las redes sociales. Y sé que muchos, inclusive deportistas de mucha experiencia y periodistas de mucha experiencia,
y a mí mismo a veces me pasa, creemos que la red social lo es todo. Y yo sé que a Delfina, así como ella expuso sus limitaciones de entrenamiento en redes sociales, también fue muy castigada en las redes sociales, como lo ha sido Schwarzman, como lo ha sido mucha gente. No hay que darle tanta importancia a eso y uno no tiene que creerse desde el lugar de consumidor de redes sociales tan importante como para tener el derecho de insultar a un deportista o creer que te decepcionó. Delfina tuvo su primer Juego Olímpico, tiene, si ella lo decide, un gran futuro, tiene que tomar una decisión importante respecto de su futuro. No es fácil la natación, es muy competitiva, muy difícil. Pero de la misma manera que podemos decir, mirá lo que le pasó a Delfina, sí, está bien. Bueno, yo también tengo que decir que durante la pandemia Nadia Podoroska llegó a las semifinales de Roland Garros. O Diego Schwartzman fue 10 del mundo, o los Pumas le ganaron a los All Blacks, o los Gladiadores, que no habían tenido tiempo de entrenarse prácticamente con pelota nunca en Buenos Aires, llegaron a meterse muy cerca de los cuartos de final del Mundial de Handball. O sea, van muy en cada uno cómo te pegó la pandemia. No hay que Sí. generalizarlo. No, yo lo que quería terminar de decir Sí, perdón. era que, no, que para mí, desde mi punto de vista, siento que el Ministerio de Deportes no terminó de colaborar para que ellos puedan ejercitarse y hacer lo que necesiten. Me parece que lo que pasó también con Enart en su momento y lo de Santi Maratea, que él tuvo que recaudar tanto No, dinero no, para... no, 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 no. Son cosas distintas. Lo de Santiago estuvo muy bien de parte de él, pero nunca debió haber viajado esa delegación de atletas porque, mira, te explico, ¿qué pasó con esa historia del atletismo? Que muy poco le hemos contado de verdad, si bien me parece fantástico que Santiago consiga lo que consigue. El sudamericano de atletismo se iba a hacer en Buenos Aires. Por el tema de la pandemia, se decidió que se iba a hacer en Ecuador. Entonces, ¿qué pasó? Si vos haces una competencia en Buenos Aires, armás una delegación mucho más grande que si viaja al exterior. ¿Por qué? Porque como local vos tenés derecho a inscribir más deportistas, aún aquellos que no tienen nivel competitivo, entonces aprovechamos, ya que somos locales y no tenemos que hacer traslados grandes, incorporemos más chicos. Si vos ves la línea de tiempo del atletismo argentino en sudamericanos recientes, la delegación que viajó a Ecuador fue más del doble de grande de la más grande que había viajado al exterior. ¿Qué quiere decir esto? La delegación que viajó a Ecuador en realidad iba a competir en Buenos Aires. Cuando decidieron que el torneo se hacía en Ecuador, la que viajó era la delegación que tenía que viajar originalmente porque eran los que mejores marcas tenían. Todos los chicos que viajaron por este esfuerzo que hizo Santi, viajaron, no tuvieron buenos resultados, fueron muy malos los resultados que tuvieron. O sea, en circunstancias normales, si el torneo se hubiera hecho siempre en Guayaquil, nunca hubieran viajado ellos. Nunca hubieran estado en la lista, hubieran sido muy pocos. Y en el caso de Delfina, el ENART lo constituyen el Comité Olímpico Argentino, el Ministerio y la Secretaría de Deportes. Es 50 y 50. El dinero es nuestro recurso era históricamente el aporte de telefonía celular que se rompió en la época de Macri, decidieron eliminarlo y quedó una cifra fija. Y te puedo asegurar que mientras estuvo permitido viajar al exterior, viajaron todos los que pudieron camino a los Juegos Olímpicos. Y Delfina especialmente tiene un trato especial. Lo que sucede, porque es muy valorada, lo que sucedió con Delfina es que durante un tiempo, sin poder viajar al exterior, tampoco se podían salir a entrenar en una pileta. Como Peque Pareto tampoco podía entrenarse en judo. Peque Pareto terminó yendo a Santa Teresita a hacer una concentración medio oculta, porque en esa época, ¿te acordás que insultábamos a los que salían a correr? Los que salían a la calle eran asesinos, ¿viste? Era todo un delirio. Me consta, a ver, es una situación desafortunada, pero pobre Delphi, sus grandes marcas fueron hasta el año 2019 y después, en ese tiempo, dejó de entrenarse un tiempo, fue muy difícil, le pasó a muchos esta situación. Le pasa que Delfín es muy visible porque es muy talentosa, pero la verdad, siendo yo un tipo muy crítico de la dirigencia en general, debo decir que si miramos retrospectivamente, en mayo del año pasado no podíamos salir de casa. Mal podíamos viajar a Europa a entrenarnos porque en Europa tampoco te recibían. Y no es que las rivales de Delfina estuvieron muy por encima. Delfina estuvo muy por debajo de ella misma y eso es algo que, si decide seguir, va a lograr corregirlo. Bien. Y actualmente, ¿cómo ves el deporte argentino? Bueno, pues lo mismo, es muy amplio el escenario, es diverso, cada uno tiene su lógica. Hay que trabajar en una reconstrucción, hay que... Ahora se van a hacer los Panamericanos Sub-23 en Cali, eso va a estar muy bueno. Después vienen los Sudamericanos Juveniles en Rosario. Después vendrán los Panamericanos en Chile, en Santiago. Y bueno, los recambios generacionales son siempre difíciles, porque
viste, a veces te preguntan, ¿quién es el próximo Ginóbili? No hay otro Ginóbili. Si fuera fácil tener un Ginóbili, no sería importante ser Ginóbili. Si fuera fácil ser Piñatielo, no valdría la pena ser Piñatielo, no sería extraordinaria. Entonces todo eso hay que reponerlo, hay que esperar, hay que lograr que vuelva a haber un 1% de la telefonía celular como aportes para el ENART, sobre todo para que se puedan cumplir con todos los planes. Hay que mejorar los sistemas de becas, hay que eliminar la lógica de la beca a partir del diario del lunes, o sea, solamente el que gana recibe una beca, el que pierde no, porque hay veces que atletas con una gran proyección hoy no ganan y mañana son el futuro. Así que bueno, hay que tomarse su tiempo. ¿Qué opinas del retiro de Gaudio como capitán del equipo argentino de la Copa Davis y en su lugar que esté Guillermo Coria? Se terminó el ciclo de Gastón, estaba previsto que se terminara en esta fecha, porque son plazos de 3 años. Y Guillermo es alguien sumamente preparado, es alguien muy, muy estudioso del tenis, siempre estuvo en contacto con el tenis, tuvo su academia en Rosario, después siguió trabajando en otros niveles y de otras maneras, así que es muy bueno que esté él ahí. Después, los que juegan son los jugadores. No hay hoy muchas opciones en cuanto a toma de decisiones, hay que esperar a ver qué le toca a Argentina jugar el año que viene. Pensemos que se juega muy poco de la Copa Davis por año. Ojalá el año que viene ganemos la primera serie en febrero-marzo para poder jugar a fin de año en Madrid. Pero bueno, es bueno que los chicos del tenis los retirados del tenis sigan trabajando en el tenis argentino. Bien, en unos días se va a cumplir un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Quiero saber cómo te afectó en ese momento al enterarse lo que había pasado. Lógicamente que se habló mundialmente y a todos fue una noticia que les cayó mal, pero ¿cómo fue en tu caso? A ver, yo creo que Diego, a ver, yo hacía mucho tiempo que no hablaba con él y no lo veía, pero tuve una relación bastante cercana durante mucho tiempo. Diego fue una persona muy generosa durante toda su vida. Yo fui una de las personas que recibió su generosidad, sobre todo para dar entrevistas y para tener contacto público. Siempre tuvimos una relación de afecto. Pero siento que, a ver, siempre cuando te anuncian la muerte de alguien que vos querés y que te resulta familiar, siempre te impacta. Pero no es, por un ejemplo, no fue lo mismo el día que me dijeron que Brian Toledo se había muerto en un accidente de moto, siendo un chico joven y sano, que Diego, que en algún momento se veía venir. O sea, Diego parecía inmortal porque había sobrevivido muchas veces, pero Diego ya se había muerto en el 2000. Diego había muerto en el 2005. O sea, Diego ha tenido muchos episodios en Punta del Este, cuando se tuvo que ir a Cuba. Obviamente me dio un impacto, automáticamente empezaron las llamadas, a hablar, salir a hablar públicamente, bueno, todo eso es algo que te activa y me volcó, me golpeó más fuerte cuando revisando cosas de mi archivo me encontré con un encuentro que tuve con él cuando hicimos juntos un programa de televisión en el año 94, donde Diego, retirado ya después del Mundial del 94 por la suspensión, me dice a mí en cámara algo así como que si tuviera que pedir algo, pediría seguir trabajando conmigo. Y yo en ese momento no me di cuenta, estaba muy nervioso, se ve, y me impresionó mucho. Ahí me dio mucha emoción, porque, bueno, porque más allá de las dudas que uno pueda tener o discusiones que yo tenga sobre algunas cosas de él, algunas incoherencias que son muy parecidas a las de muchos de nosotros, tengo que decir que, bueno, nada, nos ha dado tantas cosas dentro de la cancha y fuera de ella que para mí fue muy fuerte. Bueno, con respecto al fútbol, algo que no puedo dejar pasar es, bueno, ahora este fin de semana volvió la gente al público. Si tuviste la oportunidad de ver todo lo que fue pasando, eso el 50% del aforo, que mucho no se respetó, quiero saber cuál es tu opinión. Que me parece que está bueno que se vuelva a la cancha, me parecía que era una obviedad, que iba a haber problemas, pero hay que salir un poco de ese punto, de ese tema puntual, porque en general hace mucho tiempo que en la Argentina se dicen cosas que no se reflejan después en los hechos. Te dicen que la inflación es X y sabemos que es más, te dicen que no hay problema con la emisión de dinero y sabemos que sí la hay, te dicen que se está trabajando contra el narcotráfico y no se está trabajando contra el narcotráfico. Bueno, pasan muchas cosas. Entonces cuando te dicen vamos a volver con cuidado, vamos a volver con restricciones, es imposible. Cualquiera que vaya a la cancha en Argentina sabe que en los grandes espectáculos, en las canchas de mayor convocatoria, está lleno de gente colada, que los molinetes no son molinetes de control serio,
nada, eso, básicamente. O sea, no había ninguna razón para que en una vuelta a la cancha después de un año y medio no pasara lo que pasó, mucho menos con un River y Boca. Pero también pasó en Lanús, también pasó en Vélez, también pasó en la cancha de San Martín de Tucumán, también pasó en Belgrano de Córdoba. Eh, Nosotros somos indisciplinados, eso es verdad, pero, pero bueno, que se sabía que nadie iba a controlar nada, era un hecho. O sea, y no creo que este fin de semana sea diferente, no creo que cuando juegue Argentina con Uruguay sea diferente, no se va a cumplir con el aforo, y tampoco creo que se vaya a dar marcha atrás con la medida de mantener abiertas las canchas. Bien, bueno, como vos recién dijiste, bueno, hoy Argentina va a jugar por las eliminatorias de Qatar. Quiero saber cómo ves a Scaloni, cómo ves al grupo, si pudieras dar tu punto de vista. Yo creo que cuando en estos tiempos en los que no tenemos acceso a los deportistas, hablar de cómo se ve el grupo me parece que es medio chanta de mi parte, porque no hay nadie que tenga acceso real más que por WhatsApp. Después a Scaloni, yo fui crítico de su designación. Me parecía que era un lugar demasiado grande para alguien que no tenía experiencia en clubes, me parecía que era un capricho de Tapia y de su gente, y debo admitir que me equivoqué. Evidentemente Lionel ha logrado ya con el tiempo varias cosas positivas, mucho más positivas que ganar la Copa América, porque él lo que ha logrado es que hoy nos parezca normal que juegue Martínez en el arco, nos parezca normal que juegue De Paul, nos parezca normal que juegue Lo Celso, nos parezca... Bueno, son muchas cosas muy valiosas que ha logrado él. Y ya hay nombres que, no sé, que se nos han convertido en Nicolás González, en jugadores muy habituales de gran rendimiento, como se llama el Tucu Correa. La verdad que está muy bien lo que ha hecho Scaloni. Debo admitir que me equivoqué en mi prejuicio y la verdad se lo dije a él además y me parece que está haciendo un muy buen trabajo. Bien, bueno, la última pregunta para cerrar esta parte de la entrevista, porque después voy a hacer otras 3 preguntas que son de chicos que quisieron participar de esta entrevista y bueno, estoy dando la posibilidad de que puedan participar todos los que quieran. Pero la primera pregunta para cerrar esta entrevista es, describime a Gonzalo Bonadeo. Medio bocón, caprichoso, susceptible, tenaz, resistente, o sea, con buena resistencia, con mucha memoria. Básicamente, esas son algunas de las cosas, algunas buenas y otras malas. Facundo Cárcamo pregunta, ¿qué aprendizaje importante te dejó tantos años de trayectoria en los medios de comunicación? Hay muchas cosas que me han dejado, pero sobre todo que también es, no un consejo, pero es una sugerencia para los estudiantes o para los que quieren ser periodistas o para los que ya son periodistas. Para que sea un trabajo tiene que ser pago. Si no es pago, no es un trabajo. Y el pago puede ser mucho dinero o puede ser un viático o puede ser una beca, pero tiene que ser pago. Tiene que haber un reconocimiento, si no, no es un trabajo. O sea, cuando vos te digan, es más, nosotros tenemos un circuito de pasantes en Teis Sport, que es muy bueno, que lamentablemente después muchas veces hay muchos chicos que se han potenciado muchísimo y terminado el contrato no se pudo mantener por cuestiones internas de la empresa, pero debo decir que esas pasantías son pagas, no son gratuitas. Es lo que corresponde. Esa es una enseñanza que me ha dejado. Cuando vos te dicen, no, bueno, a futuro, estamos empezando, vamos a ver adelante, no, nunca, eso no va a pasar nunca. Si vos empezaste dando una mano, trabajando aunque sea gratis, bueno, no, gratis no es trabajo. Bien, y la última, para terminar, es Leandro Pavón pregunta, ¿hay algún deporte que no llegaste a cubrir y te hubiese gustado? No, la verdad que no. No. Hasta hace un tiempo tenía la fantasía de ir al Mundial de Rugby y pude ir en el 2015, pero además no era un deporte que desconociera. Deporte que no, la verdad que no, porque pensaba en, por ejemplo, no sé, una final de Super Bowl de fútbol americano. Es un acontecimiento. Yo he ido a ver partidos de la NBA y es un show maravilloso, un espectáculo maravilloso, pero no, la verdad que no me enloquece. No. He tenido mucha suerte, por suerte, en mi carrera. He cubierto muchos deportes, he ido a muchos estadios de muy chiquito con mi viejo también, así que te diría que no, para nada. Debo decir que en general yo tampoco me he puesto objetivos así de sueños, sino, entre otras cosas, pues tuve la suerte de que las cosas me llegaran igual. Así que
sí, te digo, ¿qué me gustaría? Y sí, me gustaría estar en París en el 2024, para empezar, y en Londres y en Los Ángeles 2028, y en Brisbane 2032. Bueno, pero es algo que está en otra instancia, ¿no? Bien, bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad, así que muchísimas gracias por todo este tiempo. Pasarla lindo, gracias. Gracias, igualmente, hasta luego, chao. Chao.